Hola, buenas noches. Bienvenidos a la 50 edición de este Municipal. Ya estamos en cifras redondas de gran calado, 50 charlas, que no son pocas. Y la charla de hoy pues es una charla, yo creo, bastante interesante. Alguna vez hemos comentado por aquí que, como ahora vivimos en un mundo científico, tenemos todos un móvil en el bolsillo, vivimos en la ilustración, creemos que las personas somos racionales, somos científicas. Y la verdad es que no, la verdad es que seguimos siendo tan supersticiosos y tan brutos como la gente primitiva que adoraba a Dios, ¿no? Y para hablarnos de estos temas, pues tenemos a alguien que conoce perfectamente a todo el mundo. Por un lado es científico, está haciendo un doctorado en biología molecular, y por otro lado tiene una agencia de viajes, va mucho a África y está en contacto pues, con otras culturas que tienen otras maneras de ver el mundo. Así que creo que esta combinación de ciencias y conocimiento antropológico nos va a dar una charla que nos va a ilustrar sobre los orígenes de la superstición y que nos aclarará si seguimos siendo supersticiosos o sí. Y pido un aplauso muy fuerte para Diego. Gracias por la presentación. ¿Se me oye al fondo? ¿Sí? Gracias, Juan, por invitarme. Bien, mi charla tiene por título Los orígenes de la superstición, de la danza de la lluvia a la homeopatía. Como han comentado, yo tengo un background científico, he estudiado temas de biología molecular, en lo que estoy desarrollando mi tesis, también hice ingeniería informática, pero paralelamente a esto tengo una empresa de viajes. Hacemos viajes a África Central y a Asia. Entonces, nosotros cuando hacemos estos viajes, aparte de integrarnos con la cultura de allí, de ver los paisajes, de disfrutar, yo personalmente lo que hago es investigar en cada comunidad a la que voy, en cada etnia, en cada rinconcito, el estado de la ciencia y en qué cosas creen, qué supersticiones creen. Y bueno, eso me parece muy interesante y llevo unos 5 años haciendo esto y he recopilado bastante información al respecto. Como decía Spinoza, no se trata tanto de ridiculizar o de burlarse de las cosas absurdas en las que otras personas pueden creer, sino lo importante es comprender, es llegar al origen del por qué esa gente cree en aquello en lo que cree. Bien, todos somos sapiens, todos los que estamos aquí, toda la gente de África, de Asia, todos pertenecemos al género Homo sapiens, que en latín quiere decir hombre sabio. Y así es como a nosotros nos gusta vernos, ¿no? Como sabios, como pensadores de Rodin, pensantes, racionales, pero realmente no lo somos. Y hoy voy a intentar demostraros que somos mucho más tontos de lo que nos creemos. ¿Vale? Bueno, voy a empezar por mostraros algunas creencias irracionales con las que me he encontrado en África. Y empiezo por aquí porque siempre es más fácil cuando uno mira a otras culturas más lejanas darse cuenta de, digamos, de esos errores cognitivos que tienen a la hora de creer en cosas tan fantásticas. Quizá lo que tenemos más cerca, estamos más acostumbrados y nos cuesta más. Bien, vamos a empezar por Sudán del Sur. En Sudán del Sur, los Mundari, que son una etnia que vive más o menos cerca de Yuba, tienen la costumbre de untarse todo el cuerpo con cenizas de la hoguera cuando llega la noche. Y esto lo hacen porque dicen que eso ahuyenta los malos espíritus. Como veis, aquí he puesto un termómetro de cada una de las creencias que os voy a contar, el riesgo que yo considero que tiene para las personas que la practican. Hay 3 niveles: verde, naranja o rojo. Realmente, que ellos hagan esto no supone ningún problema para ellos, no pasa nada. Bueno, pierden media hora de su vida cubriéndose de ceniza. De hecho, incluso puede ser positivo, porque esto les protege de los mosquitos que transmiten la malaria, ¿no? Pero el motivo por el que ellos lo hacen es porque dicen que ahuyenta los malos espíritus. Bien, pasamos a Nigeria. En el norte de Nigeria hay algunas etnias que tienen la costumbre de hacer escarificaciones faciales a sus miembros. Se lo hacen con cuchillos, normalmente al poco tiempo de haber nacido. Y lo hacen porque dicen que ayuda a prevenir enfermedades. Estas 2 marcas que tiene esta señora aquí en la sien dicen que hace que no padezca migrañas a lo largo de su vida. Esto ya pues tiene un poco más de riesgo, más que nada porque esas heridas se pueden infectar, sobre todo en niños pequeños, y hay gente que muere simplemente
simplemente por esta tradición de descalificación. Vale, pasamos a Etiopía. Esta imagen es bastante conocida, son los Mursi, que viven en el Valle del Omo. Las mujeres Mursi, solo las mujeres, llevan un labio, un plato en el labio inferior. Y esto es una tradición que tiene muchísimos años. Según dicen, la mujer es más fértil cuanto más grande es el plato que es capaz de llevar en la boca. Obviamente esto no tiene ningún tipo de sentido. Y además, estas mujeres sufren muchas infecciones en la boca, pierden toda la dentadura. Una vez que se quitan el plato tienen el labio totalmente colgando y no tienen dientes. Con lo cual, el riesgo también es medio alto, ¿no? Sobre todo para la salud de estas personas. En Mali lo que está muy extendido es la medicina animista. Esto es un puesto en un mercado de un chamán animista que vende trozos de animales. Bueno, más que medicina es pseudomedicina. Esta pseudoterapia consiste en lo siguiente: tú vas al puesto, le compras al supuesto médico animista un trozo de animal, puede ser una cabeza de cabra, incluso trozos de chimpancé, por ahí brazos de chimpancé. Y bueno, él te da la medicina que tú necesitas para la patología, bien sea para una malaria o para lo que puedas tener, y tú ese objeto lo coges y lo llevas a tu casa y lo tienes ahí. Y eso en teoría te cura de tu enfermedad. Volvemos a lo mismo, aquí el riesgo, no pasa nada por hacer esto, te gastas el dinero tontamente, pero bueno, el riesgo está cuando alguien cree tanto en eso que deja de lado un tratamiento médico eficaz. El caso de Benín es un país muy pequeñito de África, es muy curioso porque es el único país del mundo, por lo menos que yo conozca, que tiene como religión oficial el vudú. Esta señora perdió a sus 2 hijos en un accidente y el chamán vudú le hizo 2 muñequitos de madera y le aseguraba que el alma de sus hijos vivía dentro de esos muñecos. Y la señora los cuidaba, los lavaba, ahí tenéis un vaso con agua, y les daba todos los cariños como si realmente fuesen sus hijos. Es muy curioso esto, porque ¿cómo se puede llegar a pensar que el alma de los seres queridos está ahora en nuestra madera? Es extraño. Bueno, aquí le he puesto un color verde, tampoco considero que tenga, por lo que yo he visto ahí, muchos efectos negativos, pero bueno, es curioso. Este caso no es África, pero he querido meterlo porque me gustó mucho, lo descubrí este verano que estuve en Myanmar, en la zona del estado Chin, que es una de las zonas más remotas del país. Ahí las mujeres llevan la cara tatuada, solo las mujeres. Y esto es porque en su tradición sobre el más allá dicen que una mujer adulta que no tenga la cara tatuada no puede entrar al paraíso. Entonces, en el ritual de paso de la pubertad a la edad adulta, todas las mujeres tienen que tatuarse la cara. Y aquí volvemos a lo mismo. El problema son las infecciones de piel en una zona en la cual el sistema sanitario es muy pobre. El gobierno ahora ha prohibido esta práctica, aunque lo siguen haciendo a escondidas, precisamente porque había aumentado mucho el número de muertos incidentes por cirugías faciales. Bueno, y ahora pasamos a uno de las supersticiones que se practican en África más graves. Es el tema de los alimentos. En muchos países, en Tanzania por ejemplo, es un problema grave, se considera a estas personas como si fuesen el demonio. Simplemente porque tengan una mutación que hace que no tengan pigmentación en la piel, sociedades enteras los consideran como si fuesen seres demoníacos. Y los ejecutan de malas rituales. No solo eso, sino que trafican con sus órganos porque piensan que tienen algún tipo de efecto curativo. Por lo tanto, algo tan absurdo como pensar que un niño que nace con una pigmentación en la piel está maldito lleva a ejecuciones de niños y a la ejecución de color rojo. Bien, por último, os voy a hablar de la danza de la India. El título de mi charla era de la danza de la India, la homeopatía. Voy a explicar un poco más en profundidad esto y luego hablaré de la homeopatía también. La danza de la India se practica en varios países de África aún. Yo tuve la suerte de verla en el norte de Camerún. Allí viven los Koma, que es una etnia que está muy alto en la parte más alta del monte Atlántica. Ellos son agricultores y en la época seca, que va de noviembre a mayo,
llueve muy poco. Y como ellos necesitan la lluvia para sobrevivir, pues realizan periódicamente, una vez a la semana, cada 15 días, la danza de la lluvia. Lo que hacen es reunirse todo el poblado en círculo y el chamán de la tribu, bueno, hay dos chamanes, uno es este que está aquí, va vestido con esos ropajes hechos con pajas y esta máscara tan extraña. Y lo que hacen simplemente es bailar, tocar el timbal, bailar, beber mucha cerveza artesanal. Y bueno, pasan toda la tarde así y toda la noche. Y ellos piensan realmente que con eso consiguen que llueva más. Bueno, luego la fiesta se desmadra un poco. Aquí veis al otro chamán por el suelo, con el pene fuera. Bueno, según la tradición ritual de esta etnia, la fiesta siempre es así, con el chamán empalmado, con el pene fuera, tirado por el suelo. Bueno, esto no sé si ahora se llama mal o no, pero... Bueno, yo aquí también le he puesto un riesgo bajo, es decir, pues lo hagas o no lo hagas, va a llover lo mismo, por lo menos te lo vas a hacer. Vale, entonces, una vez que hemos visto todas estas tradiciones tan raras que hay en África y en otras partes del mundo, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué hay gente que cree en estas cosas? Como bien titula Michael Shermer, que por cierto creo que estuvo aquí la semana pasada. Sí. Este libro, ¿por qué creemos en cosas raras? Es decir, esta pregunta es clave. Según el propio Shermer, nuestro cerebro es un órgano para interpretar la realidad, pero esa interpretación no está concebida evolutivamente para ser precisa, sino útil. Es cierto. O sea, nosotros tenemos que interpretar la realidad de forma útil. Da igual que sea de una forma precisa o imprecisa. Por otro lado, Daniel Kahneman, el premio Nobel, psicólogo cognitivo, dice que no somos seres racionales por naturaleza. Y no lo somos porque evolutivamente ha sido positivo no serlo. Nuestra evolución nos ha empujado a no ser racionales, porque ha sido favorable para nosotros en un momento determinado. Bueno, esta diapositiva puede ser un poco rollo, no se ve muy bien tampoco, ¿no? Pero bueno, pero estas son, digamos, las bases de por qué creemos, según mi punto de vista, de por qué creemos en cosas raras. Para empezar, somos animales que estamos en un mundo complicado y lo que nuestro cerebro busca son patrones, pautas y relaciones de causa y efecto. Es así como hemos sobrevivido. Nuestro cerebro es una máquina de saltar a las conclusiones. En cuanto nosotros nos enfrentamos a un problema, nuestro cerebro rápidamente quiere una conclusión lo más rápido posible. Y eso se nota. Solemos tomar decisiones muy precipitadas. Y los que mejor han hecho esto, de tomar decisiones rápidas y de sacar relaciones causa-efecto, son los que han sobrevivido y nosotros somos sus descendientes. O sea, es un acto evolutivo. Bien, para los primeros hombres era mucho mejor sacar muchas relaciones causa-efecto, aunque el 90% fuesen falsas, que ser muy selectivos y sacar muy pocas relaciones. Por ejemplo, tú ves dos rocas que se chocan y ves una chispa y dices, relacionan, con eso puedo hacer todo. No, dices, no, a ver, un momento, hay que hacer un experimento aquí, hay que ver, hay que descartar otros factores, ¿no? O sea, hubo un momento en nuestra evolución en el que primaba la búsqueda de relaciones rápidas. Normalmente encontrar una causalidad falsa no penaliza, por ejemplo la danza de la lluvia, no pasa nada, lo hacen, simplemente llueve más y ya está. Sin embargo, pasar por alto una obra en sí, por ejemplo, si escuchas un cascabel y dices, hostia, puede ser una serpiente, está bien tener esa relación. Hay que tener en cuenta también que el pensamiento científico tiene solo 200 años, mientras que la humanidad lleva 200.000 años evolucionando nuestro cerebro sin ese pensamiento científico. Por otro lado, el pensamiento mágico tiene un efecto terapéutico sobre la ansiedad y la autoestima, eso está clarísimo. Creer en cosas y tener esa seguridad te hace sentir mejor. En nuestra naturaleza existe la necesidad de trascendencia, eso va en nuestro gen, para los creyentes y para los no creyentes. Todo el mundo. A mí cuando me preguntan, ¿qué opinas de la vida después de la muerte? Digo, pues yo estoy a favor, o sea, a mí me gusta. Otra cosa es que sea cierto, ¿no? El cerebro nuestro tiene muchos sesgos. Por ejemplo, tenemos una percepción muy selectiva, como los ratones. Los ratones que le pones una palanca y le dan la palanca y si cae comida una vez, aunque haya dado 20 veces, el ratón se queda con esa vez que ha caído comida. Con las máquinas tragaperras pasa igual. El que es adicto se acuerda de la vez que ha ganado, no de las 200 que no ha ganado. Con el horóscopo igual. No lees el horóscopo,
30 días no acierta, un día acierta y dices, hostia, el horóscopo lo ha acertado, ¿no? Entonces, tenemos ese sesgo perceptivo. El cerebro funciona con inducción, en lugar de con deducción, de manera natural. Hacemos generalizaciones anticipadas. Luego, este punto es muy importante, que luego lo veremos. Nuestro cerebro está muy adaptado al contexto social. Funciona muy bien en entornos sociales, pero no tanto en entornos abstractos, matemáticos, etc. Y hay que tener en cuenta que la parte emocional del cerebro también toma decisiones. ¿Vale? Bueno, entonces, yo me cito a mí mismo y digo que somos muy tontos, ¿vale? Y ahora voy a intentar demostraros a todos que somos muy tontos. Vamos a hacer unos test. He preparado 2 test visuales y 3 test de razonamiento para intentar convenceros de que somos bastante tontos, ¿vale? Bueno, primero es un test visual. Si vosotros miráis aquí, seguramente el resto de la imagen, bueno, no sé si con esta luz funcionará bien, pero normalmente la imagen se os difuminará para que se mueve, cuando realmente es una imagen estática. Y si tú miras a esta zona fijamente ves que está quieta, pero si pasas un rato mirando aquí al negro, la imagen como que se te mueve. Y esto simplemente es una ilusión óptica. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos no funcionan bien del todo. Vamos con otra que es un poco, esta me gusta mucho. Aquí veis 2 casillas, ¿no? La A y la B. Y estoy seguro de que no las veis del mismo tono de gris. Yo no las veo del mismo tono de gris. Pues siento deciros que son exactamente iguales. Lo que pasa es que el cerebro es incapaz de hacer un juicio sin tener en cuenta el contexto. Entonces el cerebro dice, bueno, es que aquí hay una columna que está proyectando una sombra, entonces esto será más claro de lo que parece, además en esta fila todas son de color claro y se crea su película y esta te la muestra más clara que la otra. Pero si eliminamos todo lo demás, entonces vemos que son exactamente iguales. Y no he modificado nada, ¿eh? Es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ya empezamos mal. Si ya no somos capaces de percibir las cosas, de manera objetiva, ya empezamos mal. Pero es que aún es más preocupante que, aparte de los problemas de percepción, tenemos problemas de razonamiento. Y ahora vamos a ver. Vamos con los test de razonamiento. Bueno, empezamos por la lógica básica, ¿vale? Esto lo hemos visto todos. ¿Qué implica, no? Lo más sencillo de todo. Vale. Por ejemplo, tenemos la mujer es embarazada cancerosa. Que estar embarazada implica que eso es así, ¿no? Vale. Bueno, luego podemos tener esta otra sentencia. María está ganando peso. Y ya todos sabéis la conclusión errónea que se puede tirar de aquí. Vale, esto es lo que se conoce como falacia de afirmación del consecuente. Eso está mal. Y en este ejemplo lo estáis viendo muy claro. Pero muchos de vosotros vais a caer en esto mismo si lo planteo de otra forma. Vamos a hacer un test que es de mis favoritos, es el test de Watson, que es exactamente este mismo problema. A ver si sois capaces de resolver. ¿Vale? Bueno, no se lee bien. Bueno, a ver, os lo comento, hay 4 cartas aquí, ¿vale? Esto debería estar uno debajo de cada carta. Bueno, están estas 4 cartas. Cada carta tiene 2 caras. Una cara morada y otra turquesa, ¿vale? En el lado morado siempre hay una letra. Y en el otro, en el lado turquesa, un número. Entonces se debe resolver el siguiente problema, tirando el mínimo número de cartas posibles, ¿vale? ¿Qué cartas se deben tirar para comprobar que si en una parte hay una E, entonces en la otra hay una E? ¿Vale? Doy 5 veces para que tengáis la respuesta. No se escuchó. ¿No? No. Vale. Hay 4 cartas. Todas las cartas tienen 2 partes. Una parte morada y una parte color turquesa, ¿vale? La parte morada tiene una letra. Y la otra parte, la turquesa, tiene un número. ¿Cuántas cartas tendrías que darle la vuelta, el mínimo número de cartas, que sea posible, para saber si esta afirmación es cierta? Siempre que en un lado hay una E, entonces en el otro hay un 4. ¿Qué implica? Que siempre que hay una E, entonces en el otro hay un 4. ¿Cuántas cartas hay? ¿2 o 4? 4. Estas 4. Hay otro lado que no se ve. Depende de qué Y
¿quién cree que bastaría con levantar una carta? ¿Quién cree que haría falta 2 cartas? ¿Alguien cree que haría falta 3? ¿4? Vale, o sea, el problema es hay 4 cartas, que tienen 2 cartas. Una de este color y La 1 y la 4. O sea, esta carta por el otro lado tiene este color, ¿vale? Y cuando es de este color hay una letra y cuando es de este hay un número. O sea, aquí detrás hay un número, aquí detrás hay un número, aquí hay una letra, aquí hay un número. ¿Vale? Entonces queremos comprobar si siempre que hay una E, en el otro lado hay otra. Vale, de los que han dicho 2 cartas, ¿quién levantaría la 1 y la 2? Nadie. ¿Quién levantaría la 1 y la 3? ¿Y quién levantaría la 1 y la 4? Vale. Hay 4 personas que han acertado. Ya se sabe del acertijo. De toda la gente que hay aquí, hay 4 personas que han acertado. Hay que levantar la 1 y la 4. La 4. La 1 y la 4. ¿Por qué? La 4. Para ver si detrás hay una E. Exacto. La 1 y la 3. La 1 No, la 1 y la 3. Pero si levanta la 4, se cubre. El mínimo número de cartas. No estaría más. Habría que levantar aquí para ver si hay 4 atrás. Están igual. Y habría que levantar aquí porque si hay una E detrás, entonces no se puso. Porque hay una E, hay un 4. ¿Vale? Esta da igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú lo que quieres comprobar es si siempre que hay una E, si siempre que hay una E hay un 4 detrás. Pero aquí puede haber un 4. Da igual. No queremos comprobar que cuando hay un 4 hay una E. Sino que cuando hay una E hay un 4. Por eso es. Es lo mismo de antes, de María está embarazada, María está embarazada. Sí. Entonces, ¿veis? Este problema lo resuelve bien el 3% de la gente. Únicamente el 3% de la gente resuelve bien este problema. Y esto se debe a lo que he comentado antes, que el cerebro no maneja bien la abstracción. Sin embargo, si cogemos el mismo problema, exactamente igual, y le aplicamos un entorno social, seguro que lo podemos resolver en 2 segundos. El test de Watson con contexto social. Vale, lo mismo. Ahora, cada carta tiene 2 partes, dorada y turquesa. En el lado morado hay una bebida y en el turquesa una edad. ¿Cómo podemos estar seguros de que si alguien está bebiendo alcohol tiene más de 18 años? Pues ya, adivino, a ver si el número de detrás es mayor de 18, a ver si está bebiendo alcohol. Es igual, pero te cuesta muchísimo menos resolver. Sí. ¿Por qué? Porque está envuelto en un contexto social. Es lo que nuestro cerebro hace que sea más rápido. Da igual la edad que tenga y esto nos da igual de... Vale. Bueno, vamos a hacer otro test, ¿vale? Bueno, esto es un estudio que se hizo en el año 71, la ley de los pequeños números, que trataba de demostrar que nuestro cerebro maneja mal la estadística. ¿Vale? Bueno, hay una ciudad que tiene 2 hospitales. En el más grande nacen 100 bebés al día y en el menor nacen 10. A la larga, la proporción de mujeres siempre es del 50%, es aleatorio y se estabiliza en torno al 50%. Pero si cogemos los datos de un día concreto, puede que ese valor sea mayor o menor al 50%. Al final del año, ¿cuál de los 2 hospitales tendrá el mayor número de días en los que más del 60% de los nacimientos hayan sido de mujeres? El hospital mayor, el menor o ambos por igual. Ahí no se propone que ambos más o menos igual. ¿Quién cree que sería el hospital mayor? A ver, estoy pensando todavía. Aquí pone más o menos igual, o sea, que ninguno de los dos, sería parecido. Bueno, esto se le preguntó a mucha gente, se hicieron 2 estudios independientes.
Y este resultado es aquí, ¿no? La inmensa mayoría de la gente, en los dos estudios, estos fueron dos réplicas del mismo estudio, casi el 70-80% contestaron que no habría diferencia, que en ambos hospitales el índice sería parecido. El menor. El resultado que menos dijo la gente es el real. En el hospital que menos nacimientos tiene, pues hay más probabilidad de, a ver, si tú tienes 10 bebés, en un día, pues que sean 5 y 5 es complicado. Aunque sean 6 y 4 ya se está dando el caso de que superas ese, o que igual al 65%. Si tú tienes 100, es más difícil llegar al 70% de los equilibrios. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos un cerebro muy limitado. No sabemos manejar muchos conceptos. Vale, y ya el último test y ya... Vale. Este es para demostrar el sesgo cognitivo de anclaje, ¿vale? Nuestro pensamiento queda condicionado a una referencia así. Por ejemplo, se hizo la misma pregunta a 3 grupos de personas simplemente cambiando el enunciado, ¿vale? Grupo 1. ¿Es la probabilidad de que Donald Trump invada México mayor o menor al 1%? ¿Cuán probable es? ¿Vale? La segunda. Esto sí, anclaje abajo hace referencia a que se les ha soltado el 1% ahí como que no quede la cosa. El segundo grupo no tuvo anclaje. Se le preguntó ¿cuán probable es que Donald Trump invada México? Y al último grupo, ¿es la probabilidad de que Donald Trump invada México mayor o menor al 90%? ¿Cuál es la probabilidad? Esto es un anclaje alto. Pues el resultado fue al que se le dio un anclaje bajo, a los que no se le dio anclaje y a los que se le dio un anclaje alto. Es decir, la propia respuesta que tú das está condicionada por la forma en la que se te ha formulado la pregunta. Ni siquiera somos capaces de ser objetivos a la hora de emitir un juicio de valor. Bueno, y visto esto, pues espero haberos convencido un poco de que somos muy tontos. Gracias. Muy perfecto. Ahí está la clave para que hagamos cosas muy extrañas, ¿no? Y para que creamos cosas muy extrañas también. Vale, entonces, una vez visto las cosas en las que algunas etnias creen en África y un poco el funcionamiento deficiente del cerebro, es hora de mirarnos un poco a lo mío, ¿no? Y ver qué es lo que pasa aquí, porque tampoco nos libramos. Vale, bueno. Todas las noches, o casi todas las noches, tenemos a este tío en televisión. Sí, muchos. Y este tío gana miles de euros en una noche. Porque hay gente que cree que él es capaz de hablar con los muertos. Que es capaz de comunicarse con su tío muerto, con su padre muerto. También tenemos gente que va a la iglesia, que cree en Dios, va a rezar todas las semanas, todos los días. Aquí he vuelto a poner el termómetro este. Bueno, el riesgo aquí lo he considerado bajo, es un riesgo para el bolsillo realmente. Pero bueno, tampoco, simplemente por creer en esto no pasa nada. Muchas veces se escudan en, no, es que la ciencia no lo puede explicar. Y entramos en la falacia ad ignorancia. Es decir, que algo no tenga una explicación ahora mismo no quiere decir que no tenga explicación per se, ¿no? Pero bueno, es muchas veces en lo que se agarra. Entramos ahora a otro tema mucho más delicado. Esto es riesgo rojo. Tenemos el caso de las recetas anticáncer, ¿no? Que se ha hecho tan famoso. Gente que dice que se cura del cáncer por una dieta. Bueno, esto es mentira, es completamente falso y aparte es muy peligroso. El propio Steve Jobs, ¿no? Que tuvo un cáncer de páncreas, como sabéis, un cáncer operable, y que él rechazó la cirugía y rechazó la medicina para intentar curarse llevando una dieta vegana y se murió. Por otro lado está los movimientos antivacunas tan peligrosos también. Hace poco murió un niño de 6 años aquí en Barcelona, hace unos meses, porque su padre no lo había vacunado. En serio. Algo tan absurdo, tan evitable, por una creencia tan irracional, hay gente que no lo sabe. Bueno, y es que la industria farmacéutica es muy mala. Bueno, la industria farmacéutica es muy mala, pero es otra falacia, la del falso dilema. Si la industria farmacéutica es mala, pues entonces hay que hacer lo opuesto, ¿no? Es decir, vale, quien piense que tiene unas prácticas malas, capitalistas, lo que sea, vale, tiene su derecho. Pero eso no quita el hecho de que la medicina salve vidas, ¿no? Y con medicamentos. Vale, y aquí tenemos otras pseudoterapias, tenemos el Reiki, tan de moda, la acupuntura, la homeopatía. Todo esto, en todos los estudios, ha demostrado no tener ningún efecto más allá del placebo, ¿no?
Y aquí toda la gente que utiliza este tipo de psicoterapias dice, no, es que a no sé quién le funciona. No sé quién le funciona. Bueno, eso es lo que se llama falsa inducción. O sea, hacen falta más que 5 cuñados a los que les funcione para que eso sea cierto. O sea, hace falta un estudio científico de 1000 pacientes con control positivo, control negativo, datos de regresión de la patología, un análisis estadístico y réplicas. Es decir, pues eso, de que le haya funcionado a tu primo y a 15, 20, 50 personas más, o que ellos crean que le haya funcionado, no quiere decir nada. Y bueno, como la charla tenía por título de la danza de la lluvia a la homeopatía, y he hablado antes de la danza de la lluvia, voy a hablar ahora un poco de la homeopatía. Hay gente a la que le sorprende que se ha considerado una pseudociencia y dice, joder, si lo venden en las farmacias, ¿no? O son pastillitas, yo eso pues, te lo tomas y tal. Yo creo que eso ocurre porque mucha gente no sabe qué es la homeopatía realmente. Yo creo que si explicamos lo que es, la mayoría de gente dice, a tomar porque no tiene sentido ninguno. Bueno, voy a ello. La homeopatía tiene 3 principios, ¿vale? El primer principio de la homeopatía es lo similar cura auxiliar, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el veneno de abeja cura las inflamaciones. Tú que estás sano, te pica una abeja y tienes una inflamación, ¿vale? Enfermo. Pero si estás enfermo y tomas la misma sustancia en principio homeopático, te curas. No sé, es muy extraño, pero es lo que dicen los homeópatas, ¿no? Segundo principio. A menor dosis de la sustancia, más efectivo es. Otra cosa que no parece tener ningún sentido, ¿no? Bien, un medicamento homeopático lo que hace es coger la sustancia y diluirla, ¿no? Coge 1 mililitro, lo mete en un bote con 100 mililitros de agua, lo remueve, coge otro mililitro, lo mete en otro bote de otros 100 mililitros, remueve, y así hasta que no queda nada, hasta que solo queda agua. Bueno, los homeópatas dicen, vale, solo queda agua, pero es súper potente porque lo ha diluido un montón. Y aquí entramos en el tercer, y aquí mi favorito, principio de la homeopatía. El agua tiene memoria y aunque no contenga nada, tiene propiedades de lo que estuvo junto a ella, en su estructura como un recuerdo. O sea, este es el paso que justifica todo lo anterior, que dice, bueno, el agua tiene memoria y como antes había ahí algo, pues el agua tiene propiedades de eso. Y yo miro a la molécula de agua y digo, vamos a ver, un oxígeno, 2 hidrógenos, 104,5 grados de separación entre ellos. A ver, si dicen que la memoria del agua está en su estructura, la estructura del agua no se puede cambiar. Si tú cambias esto, ya no es agua. Si cambias esto, no es agua, tampoco. Si cambias este ángulo, tampoco, por lo menos en estado líquido. No se podrían formar los puentes de hidrógeno. Entonces, ¿dónde está la memoria? ¿Dónde guarda esto la información? Es imposible. Es imposible. Hace 3 días, el día 16, le hicieron una entrevista al presidente de la Asociación de Homeopatía de Euskadi, en el periódico. Y bueno, lo que decía es, yo resalto esto porque me gustó mucho. Lo que queremos decir es que existen evidencias de que las diluciones homeopáticas funcionan, a pesar de que no hay más que moléculas de agua. O sea, aquí están aludiendo a la magia directamente. Si lo que estás tomando es agua, y tú dices que hay evidencias de que eso funciona, pues no sé, el agua bendita o algo así, no es bastante sorprendente. Y para terminar, os voy a poner el ejemplo de algunas sustancias que llevan algunos medicamentos homeopáticos. Hay un medicamento homeopático que lleva trozos del muro de Berlín diluidos que lo usan para la ansiedad. No es broma. Bajo su punto de vista tendrá lógica, ¿no? Esto provocaba mucha ansiedad, pues si lo diluimos tendrá muy bien para la ansiedad. Hay otro medicamento homeopático que tiene caspa humana biológica. Qué rico. Pues para tratar la caspa. Y este es mi favorito. Hay un medicamento homeopático que lleva caca de perro diluida. Claro que sí. Para problemas intestinales. Claro. Es lo que me han preguntado por ahí, pero estás inventando. No, mira, esto es de la página web de la empresa de homeopatía que lo vende. El medicamento se llama Experimentum Carium. Tiene sentido.
Entonces, bueno, pues hay mucha gente que consume. No es capaz de ir a cambiar el mundo y fascinarse con la gente haciendo la danza de la lluvia y decir, joder, ¿cómo creen en eso? Si tenemos esto en casa. O sea, es increíble. Bueno, por suerte no es verdad. Si el agua tuviese memoria, estaríamos muy mal. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? ante todo eso? En fin, a ver, tenemos un problema. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para dar mi punto de vista sobre qué se debe hacer a la hora de tratar cualquier cuestión en la vida de la que no estamos seguros. ¿Por qué flota este con el agua? Bueno, pues hay varias formas de averiguarlo. Simplemente podemos decir, bueno, es un objeto mágico, en fin. Mucha gente aplica esa fórmula para acabar con las dudas. O está la opción de usar el método hipotético deductivo. Vale, pues vamos a hacer hipótesis y experimentos. Pues flota porque es cilíndrico y las cosas cilíndricas flotan. Echas algo cilíndrico, se hunde. No. Bueno, flota porque es marrón, las cosas marrones flotan. Echas algo marrón, se hunde. ¿Por qué es de madera? Vale, y llegas a la conclusión, ¿no? Esto es lo que es un pensamiento racional, método científico, método hipotético deductivo. La diferencia entre los dos es la diferencia entre creer y saber. Ya está, no hay más. Tú puedes creer lo que quieras. Para saber algo, necesitas la evidencia. Y la forma de promocionar esto en la sociedad, bajo mi punto de vista, y he puesto flores para que destaque, es una educación en filosofía y pensamiento crítico. Y ojo que he dicho en filosofía y pensamiento crítico y no he dicho en ciencia. Porque para mí es mucho más importante, para ser escéptico y para ser crítico, esa educación. Porque todos somos vulnerables a este tipo de cosas. Todos tenemos una lucha interior entre la razón y lo irracional. Todo el mundo forma parte de nuestra naturaleza. Este hombre, que es Frank Tipler, es doctor en física, catedrático del MIT y profesor de la Universidad de Tulane, y es uno de los físicos más reconocidos en Estados Unidos. Pues escribió este libro. La física de la inmortalidad, la cosmología moderna y su relación con Dios y la resurrección de los muertos. Y en este libro hay un anexo de 122 páginas en las que el tío dice que ha demostrado con fórmulas físicas la existencia de Dios. Y este hombre es doctor en física y trabaja en el MIT, nada más y nada menos. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que inteligencia o conocimiento científico no es igual a conocimiento racional. Es otra cosa, lo que hay que, y vuelvo a repetir, filosofía y pensamiento crítico es la base, bajo mi punto de vista. Bueno, entonces, para terminar ya, como resumen decir eso, que nuestro cerebro es una máquina muy imperfecta y necesita herramientas externas que le ayuden a llegar a conclusiones válidas. El método científico es la herramienta que la humanidad ha desarrollado a lo largo de todos sus años de evolución del conocimiento, precisamente porque tiene una serie de características. Se basa en los hechos, es verificable empíricamente, se autocorrige, es general y es objetivo. Son las características que nos permiten llegar a la evidencia. Como decía Hume, un hombre sabio adecua su verdad a la prueba. Y bueno, con esto ya he terminado. Si tenéis preguntas. Si he entendido bien, has dicho que lo que no aplica el método científico es creencia. Y a continuación nombras la filosofía como el camino para abrir la superstición. La filosofía no aplica el método científico, por lo tanto, según lo que acababas de afirmar, habría que incluirla en el saco de la creencia. No, bueno, la filosofía, depende de lo que yo considere filosofía. Yo cuando hablo de filosofía me refiero a la lógica aristotélica, por ejemplo. Es un mecanismo de obtención de conocimiento válido, método deductivo también. Pero no es método científico. No es método científico. Entonces, Pero para la obtención de conocimiento médico, se falta también el método científico. sí, claro, pero quiero decir, tal como lo habías planteado, parece que o eres ciencia o eres creencia. Entonces, la filosofía no aplica el método científico, luego no es ciencia, me obligas a pensar que tú crees que es creencia. No entremos en el falso dilema otra vez. No, es ningún falso dilema, esto es pura lógica aristotélica. Todos tenemos la razón. Sí, creencia. La filosofía es ciencia. No es ciencia.
Puede ser, hay parte de la filosofía que puede ser como la matemática, una metaciencia. Ayuda al El método científico lo inventa un filósofo. Pero todos los filósofos de la antigüedad, La ciencias, meditación en metafísica de Descartes es un ejemplo de presciencia. Bueno, es un método, es una herramienta para alcanzar el fin. Es una experiencia que ha hecho un método. Sí. Bueno, es que filosofía es un concepto. Cuestionar. La filosofía es un concepto muy amplio. La metafísica, la lógica. Sí, bueno, yo lo he puesto ahí porque mi formación en filosofía, que yo di filosofía en el instituto, a mí me sirvió mucho para tener un espíritu crítico. inquietud primeramente, inquietud y plantearte premisas y cosas para luego descubrir, llegar a la conclusión si es verdadero o falso lo que te has postulado, ¿no? Para comentar, para abrir falacias también, que en filosofía se estudian también. Pero esta charla que has empezado, ¿a qué universo se dirige exactamente? ¿Es un invitado de personajes como Trump, por ejemplo? Con gente que tiene formación crítica, mínimamente analítica, porque es que tú hablas de, por ejemplo, que las herramientas son externas, pero es que si el cerebro no produce unas herramientas internas que sean capaces de crear análisis, de utilizar la capacidad y la energía empírica para progresar, pero eso está dentro del hombre, desde que nació. Es que esta capacidad, esta evolución está en el hombre. Y tú al principio parecía que lo negabas. Y era una corte que venía de los extraterrestres. Bueno, es que eso está dentro. Esta capacidad de análisis y de superación la tenemos. Pero está en el hombre a nivel colectivo, no a nivel individual. Individualmente tú puedes ser tonto y luego todo tu colectivo al final acaba comprobando Es que hay tonto y hay gente que piensa. A ver, yo creo que es una lucha. Uno por uno. Para hacer parecer que nuestro cerebro no es tan racional. Es que la nación está dentro del ser humano, en su genética. Hay una genética animal y una genética empírica en su biología que le permite tener dualismos y confrontaciones, pero hay una lógica de razonamiento que la tiene de toda la genética, que ir evolucionando. Pero esto ya Uy, se está creando aquí tema. La racionalidad no es no una parte que genética, haya venido de fuera. No lo enseña la racionalidad, Pero fruto de eso es el La racionalidad, yo creo que La racionalidad no es genética. Sí, por favor, de uno en uno, levantando la mano, sí, ya modero yo, a falta de nadie mejor. produce el cerebro, y en el cerebro se producen operaciones y se producen operaciones neurológicas, pues cada vez en cada generación, adaptándose al medio ambiente, superando los cataclismos, adaptándose al medio en el cual están, pues que ha llovido, las generaciones han ido evolucionando. Bueno, no se puede ser como Trump ahora, negar la evolución, vamos, la idea de la evolución. Es una evolución continua en los animales, en los insectos, en el ser humano. A cada generación hay una adaptación. Bueno, es desastrosa porque se coge una parte muy pequeña de este empirismo para adaptarla a la nueva generación. Porque si no seremos superdioses. Y literalmente seguimos siendo gilipollas, todo. Pero bueno, esto ya, en algunos aspectos sociales, sí. Pero bueno, el problema Pero hay es... gente que cultiva su inteligencia porque tiene más dote, pero que... Dejemos responder al ponente, porque hay muchas manos levantadas, si no, no dará tiempo a todos. Es cierto, pero es lo que comentaba antes, el método científico es algo muy nuevo. Y los esfuerzos por que el pensamiento sea racional. Nuestro cerebro lleva muchísimos años evolucionando y lo ha hecho de formas incompletas para lo que nosotros nos gustaría cuando nos sentamos a analizar algo, ¿no? Demos paso a más ponentes, por favor. Sí, por favor. Mira, no sé si alguien de aquí conoce a, creo que se llama Antonio Damaso, si no recuerdo mal, es un psicólogo clínico, que tiene unos libros muy interesantes diciendo que la mente, o sea, que el cerebro, o sea, que el ser humano, cuando toma una decisión racional, antes la ha tomado emocional. O sea, resumido es eso. Y es un psicólogo clínico, me parece bastante festivo. Ahí la toma de decisiones intuitiva, hay estudios que dicen, yo no controlo mucho. Este señor, o sea, el resumen de su
de sus aportaciones es eso. ¿Podría ayudarte en eso de que la filosofía y el pensamiento crítico es lo que hay que potenciar? Puedes ayudarme. Lo que creo es que la filosofía y el pensamiento crítico pueden potenciar esa parte de racionalidad que por la evolución el cerebro tiene y ha adquirido, porque evidentemente tenemos un cerebro muy parecido a nuestros primeros Homo sapiens y simplemente hemos desarrollado una racionalidad adquirida. La filosofía y el pensamiento crítico, ayudados por el método científico, pueden contribuir a potenciar la racionalidad de nuestro cerebro. Pero eso no quiere decir que muchas de nuestras afecciones racionales estén basadas en una las tomas cerebro emocional, que es curioso. Vale, por favor, siguiente. Respondiendo un poco a la opinión del caballero, la ciencia, por supuesto, no aplica tanto a nivel individual como colectivo. Individualmente nuestros cerebros tienen sesgos, tienen cosas, vemos cosas que no son, los sentidos nos engañan. Por supuesto, cada investigador, cada científico tendrá sus sesgos a favor de una u otra opción. Pero la ciencia, como sí, lo que hace es disminuir esos sesgos según se van añadiendo cada vez más opiniones. Entonces, hay sistemas que, tal como están montados, cuanto más input de distintas personas hay, se reduce este sesgo individual. Y así funciona la ciencia. Cuanta más gente tienes investigando un fenómeno, al final menos sesgo va a haber, porque tiende a corregirse. Sí, bueno, el método científico, uno de los valores que tiene es que limita los sesgos cognitivos que una persona individual podría tener a la hora de hacer un experimento. Es que yo quiero negar una cosa que estaba diciendo, que es que no hay un gen de la racionalidad. El cerebro no es racional o irracional y desde luego no somos genéticamente racionales. Genéticamente tenemos un cerebro capaz de hacer muchas cosas. Pero si el cerebro fuera racional, la mayoría de la población del mundo no estaría haciendo danzas de la lluvia y ceremonias varias. No hay gen de la racionalidad. Eso es una elaboración mental complicadísima, que necesita además cultura detrás, es decir, muchos siglos de haber pasado por Leibniz, Descartes, etcétera, etcétera, bueno, empezando por Aristóteles, necesita mucha cultura, y cuando digo cultura me refiero a mucha elaboración mental. O sea, no hay gen de la racionalidad, ni muchísimo menos. Genéticamente lo que hacemos es, cae un rayo, Dios mío, del cielo cae fuego, miedo. Eso es lo que hace el cerebro de entrada. ¿Cómo sabes que no hay gen de la racionalidad? ¿Cómo se sabe? Pues sí, sí que lo sé. Joder, por método científico, porque hay un mapa, se ha hecho un mapa del genoma humano y desde luego eso no está por ahí. Y desde luego, y además por deducción, si hubiera un gen de la racionalidad y genéticamente fuéramos racionales, la mayoría de la población no estaría haciendo danzas de la lluvia, estaría haciendo razonamientos en plan silogismo. No puedes demostrar que algo existe. Yo no creo que haya un gen de la racionalidad. Estamos hablando por hablar y estamos cayendo en lo mismo. No, yo no puedo decir hablar por hablar, yo no. Yo soy la de Yo sé que hay un gen, que es el que define si hay... Vamos allá. Yo no puedo hablar de ese lado. El genoma humano se ha definido los millones de genes que hay, o faltan trillones por cosas. Se han definido muchos, y están en ello. Sí. Entiendo que el debate es animado, pero vamos a intentar que sea preguntas de los ponentes, o sea, preguntas del público, respuestas del ponente. Una vez se acabe la charla, aquí fuera, en un bar, podemos discutir, pegarnos, decir, ciencia sí, ciencia no, viva la genética, muera la genética. Pero, aunque yo entiendo que el tema interesa, intentemos mantener este orden de preguntas y respuestas. Creo que por ahí que... Has dicho, Juan Pablo, que hablen todos y calle uno. Parece escapar a toda razón. O sea, claro, pero es que... quiero decir que la ciencia, por su lado, o sea, existe la naturaleza de la ciencia. Entonces, era por decirte que igual es externo. O sea, es como... La física cuántica lo que ocurre es que escapa a nuestra capacidad de razonar en un mundo macro. Nuestro cerebro ha evolucionado en este entorno. La física cuántica es superatómica. O sea, nosotros no hemos crecido en ese
contexto, entonces pues, a veces se nos escapa, ¿no? Y tratamos de traducir en probabilidades, pero bueno, es un mundo que no conocemos, ¿no? Hace muy poquito salió en el periódico precisamente un informático hablando de la comunicación cuántica, que es el objetivo a muy largo plazo es que desaparecieran los medios de comunicación que hay ahora en internet, que son las redes, y que al final fuera todo cuántico, a través de esos botones de información, me explicaba, porque yo ya me perdí en la segunda frase. Entonces, lo que decía es que evidentemente no se podría rastrear esa información, que a su vez también sería peligroso, porque utilizar este tipo de ordenadores, al no poderse rastrear, pues también explicaba que el tema del terrorismo pues estaría como más protegido. Entonces, el tema de la física cuántica es algo el tema de la física cuántica es algo que desconocemos todos, que muchos lo utilizan como algo parapsicológico. Pero lo utilizan para justificar algo sobrenatural. Exacto. Cuando no es aplicable al mundo. Claro. Aquí, haciendo un uso de la ventaja que me da estar aquí, con el tema este de la mecánica cuántica, precisamente esta mediodía hablaba con un amigo que me decía un poco lo mismo. Dice, es que esto de la mecánica cuántica no lo entiendo. Y digo, a ver, no es lo mismo no entender que no sea científico. Digo, por ejemplo, hacia una distancia de la mecánica cuántica, en la que se basa la criptografía cuántica, de los textos entrelazados, puede que a ti no te entre en la cabeza que unas partículas se comporten así, pero ese comportamiento está predicho por unas ecuaciones que te dicen, cuando tú midas esto, vas a tener una probabilidad de medir esto aquí. Vas, lo mides y efectivamente es así. Si tú no lo entiendes, eso es otro tema. Pero parece ser que el que no lo entienda, o que haya gente que no lo entienda, digan, esto no es científico, la ciencia no lo explica. No, la ciencia precisamente te lo explica perfectamente y te dice, tú mandas 100 fotones, 90 van a hacer esto y 10 van a hacer lo otro. Lo mides y efectivamente es así. O sea que la ciencia lo predice a la perfección. Otra cosa es que nosotros, como somos un poco tontos, por no decir muy tontos, no lo entendamos y lo que dices tú, no estés explicando y la segunda frase estés pensando ya, pero no está fuera de la mecánica cuántica, no está fuera de la ciencia, no explica nada paranormal y bueno, ya está, es lo que tenía que decir. Sí, pero que sea antiintuitivo no quiere decir que no sea científico. No. Pero que nuestro cerebro no está en ese medio, entonces cuesta mucho entender. Por eso te decía que el cerebro, evidentemente, está adaptado al medio en el que hemos evolucionado. Y claro, lo que es externo a ese medio, pues le cuesta muchísimo. Es más preocupante todavía lo mucha gente que hay que cree en la danza de la lluvia aquí. O sea que